buenas tardes, amigos televidentes. Este es su espacio, Frente a la Verdad. Como cada domingo, el toque de queda para las informaciones más importantes en el ámbito nacional e internacional. Esta semana que ha transcurrido ha sido una semana sumamente caótica en nuestro vecino pueblo haitiano, aunque la situación sigue imperante, pero a Dios que nos ha confesado en ese sentido. En esta ocasión tenemos a una gran persona, a un ser humano extraordinario, que yo soy un gran admirador de él y él lo sabe. Viene siempre y me da mi vuelta, yo voy siempre y le doy su vuelta a sus tertulias, que son muy importantes y muy interesantes, y yo creo que el país debe de agradecerle a este señor que da mucha educación en cuanto a las charlas que da y cuando le piden charlas a nivel nacional e internacional también. Está con nosotros el mayor general, teniente general, ¿verdad? Teniente general, según la nueva ley. Soto Jiménez. Soto, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Bien. Bueno, ¿qué decirte, mi querido y apreciado amigo Quinquín? ¿Verdad? ¿Qué decirte? Siempre acudiendo a tu llamado y tu invitación con mucho gusto, en base a esa amistad proverbial de que hablamos, que es bastante antigua. Sí. No podemos decir para no caer en gancho. Casi 30 ¿verdad? años. Sí, sí, así es. Y entonces, estar aquí, en este espacio, donde te repito que asisto muy complacido. Así es. Bien, pero no solamente en base de esta amistad, sino porque aquí se debaten temas importantes. Así es. Que atañen a la nación, de interés para la nación, del mundo político y en todos los órdenes. Debo decirte que quiero colocar sobre esa complacencia un saludo muy dominicanista, muy pueblista y más leonelista que nunca. Ya. ¿Verdad? En este momento. Y entonces, dispuesto a compartir este espacio contigo de acuerdo a tus inquietudes. Así es. Ustedes saben que este es el programa que ven las personas influyentes, como Claro que usted, sí, claro. y como los demás que están viendo este programa. Me siento altamente orgulloso, ya que tengo una gran amistad con usted, con un intelectual de fuste como usted, y un gran historiador que ha llevado la voz cantante de muchas cosas importantes en nuestro país, y que siempre está atento a los acontecimientos históricos de trascendencia, como lo fue este miércoles pasado, donde se cumplieron 87 años del natalicio de uno de los hombres más brillantes, que fue amigo suyo, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y colocar sobre ese recuerdo, esa reminiscencia de esta celebración onomástica del doctor Peña Gómez, el reconocimiento que sigo teniendo y que tengo, que tuve, que tengo y que tendré, de que fue el más grande líder de masas de la República Dominicana. Y de América Latina. Uno no puede analizar lo que no pasó. No puede analizar lo que no pasó, pero yo creo que el doctor Peña Gómez, al no llegar a la presidencia, el país se perdió de un gran presidente, democrático y sobre todo que ejerció una dominicanidad activa, porque eso es otra cosa que hay que decirlo. Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, mi amigo, cuando yo digo que ejerció esa dominicanidad en contra de toda aquella campaña que se le hizo como figura antidominicana, era dominicano de hecho y de derecho. Que hoy son los primeros peñagomistas. Pero claro. Eso que hicieron todo eso. Claro, claro. Eso que él perdonó en su momento. Efectivamente. Ya le dieron la razón. Claro, ya al borde de la muerte. Pero yo que fui partícipe de esa ocasión, porque lo vi un tiempo muy corto antes de morir en Nueva York, te digo que ese perdón era sincero. Sí. No era la articulación de la típica politiquería, ¿verdad? Era una articulación sincera del doctor Peña Gómez. Por eso te digo que nos perdimos de un gran presidente. Cada 100 años nace una persona como él, y realmente hay ciertos sectores de la vida nacional dominicana que quieren someter un proyecto de ley donde podría dársele, no sé si usted está bien, si se podría, usted me corrige, o si está en
en la legalidad, de que se haga un proyecto de ley que se declare presidente post-mortem, ¿verdad? Sí, bueno, ¿se podría? Mira, yo no sé realmente si se podría, pero yo creo que Peña Gómez es Peña Gómez. Y hay que hacerlo. Peña Gómez es Peña Gómez. Déjame decirte una cosa. Tú sabes cuál es mi tema y el que yo vivo. Sí. Y podría lucir, por lo que se ha dicho de los orígenes del doctor Peña Gómez, una contradicción. Sí. Pero yo que estuve en la intimidad del doctor Peña Gómez, puedo decir que conocía su íntima convicción al respecto. Yo pienso que el doctor Peña Gómez hubiese sido un buen instrumento para resolver El problema haitiano, pero no con condescendencia. No con condescendencia. Con una actitud porque el doctor Peña Gómez estaba consciente. No hace falta. Estaba consciente del peligro que representaba para el país, para el interés nacional, esa tragedia del pueblo haitiano, que no ha tenido nunca estabilidad. Y la confrontación de dos tipos diferentes de vida, porque son dos tipos diferentes de vida. Hay gente que dice, los estudiosos, no, es una pequeña isla compartida por dos naciones, pero hay que agregar también, con dos naciones de culturas diferentes, y por lo tanto, de formas diferentes de ver la vida, Y entonces, él estaba consciente de eso. Inclusive, dentro de un tiempo corto, porque ya está escrito, yo voy a escribir esas experiencias que tuve con el doctor Peña Gómez, a raíz, en un libro que se llama Peña, y la conjura de los coroneles por la democracia. Sí. Y entonces... ¿Se le encabezó? No solamente yo lo encabecé, pero también hay que decir, y eso está en el libro, un libro donde sale muy bien parado el presidente Hipólito Mejía, porque ese grupo nunca se creó con fines subversivos, con fines facciosos, sino para que se respetara la voluntad popular, que recuerden que fue desnaturalizado precisamente en las elecciones del 90. Fíjate qué contradicción. Ese era un grupo para que se respetara la voluntad popular. Él pudo llamar a una guerra, Peña Gómez. Bueno, pero no lo hizo. Y fíjate una cosa, yo lo que quiero destacar, que el presidente Hipólito Mejía nunca habló en ese grupo, y él era el jefe político de ese grupo, porque tenía una fachada conveniente, era el jefe del sector agrícola, y en ese aspecto entonces, el presidente Mejía tenía un claro concepto de que se respetara la voluntad popular, que no se respetó en el 90. Y que eso pasó en el 2012, cuando él también. Pero claro. Lo mismo que le hicieron en el 2012 a Hipólito Mejía, que esas elecciones se las robaron. Pero el asunto es, en este caso, que el doctor Peña Gómez, además, era un orador terrible, despampanante. Y un lector voraz. Un lector voraz y un hombre con una cultura. Terrible. Y además, otra cosa más importante, que yo creo que resume todo lo otro, con una sensibilidad humana, una calidad humana muy importante. Yo quiero compartir con usted un video donde él habla y le hace una entrevista a María Elena de lo que él habla de Jesucristo. Vamos a ver, adelante, señor director. Claro. Un programa, ¿verdad?, íntimo para que la gente me conozca interiormente. Este poema te demuestra esa pasión que yo tenía por Cristo, ¿no? Y se titula Adúltera. Sentado en el templo está el divino Nazareno, y a oír la doctrina va el hombre más puro y bueno, el fiel pueblo de Judá. Otro sabio como el Cristo no pisó Jerusalén, ni hubo Palestina visto un varón de tanto bien como el santo de Belén. Con maligno parecer escribas y saduceos, al austero Galileo trajeronle una mujer que faltó al nupcial deber con sus sensuales deseos. Es adúltera, y Moisés nos ordena apedrearla. ¿Qué dices, maestro, pues? ¿Nos ordenas lapidarla o al contrario perdonarla?
Si Jesús les respondía que cumplieran con la ley, criminal le llamarían. Si lo contrario, dirían que se proclamaba rey. Leyendo sus pensamientos y viendo su hipocresía, el que callaba los vientos y la mar le obedecía, sobre la tierra escribía. ¿Qué cosas escribiría sobre el suelo de Judea el rabí de Galilea? Era aquel el primer día que escribir se le veía. Conociendo las maldades y las culpas de las gentes, el Cristo una lista ingente haría de las maldades de los inicuos presentes. El que no tenga pecado, tire el primero la piedra, dijo el Cristo iluminado, volviendo otra vez callado a escribir sobre la tierra. Dejaron todos caer las piedras y se marcharon sin palabras responder, y solo allí le dejaron con la adúltera mujer. ¿Dónde están los que acusaron? Señor, se marcharon ya. Si ellos no te condenaron, yo tampoco. Vete en paz, mujer, y no peques más. ¿Cuántas veces el villano lanza su condenación sobre el pecador hermano, sin ver que también malsano tiene el infiel corazón? Bien, usted vio qué genialidad, qué hombre, es un poema terrible, Sí, muy cristiano. Muy cristiano. Muy cristiano, claro. ¿Qué tal le parece? Era muy cercano a su sensibilidad. Sí. Porque el doctor Peña Gómez era un hombre creyente. Claro, Muy creyente y fervoroso. Sí, fervoroso. Mire, Soto, general, hemos visto una situación durante esta semana, creo que fue el martes pasado, el miércoles pasado, donde se le impidió la entrada al país. Aquí, Filipe. Al presidente. Al presidente Henry. Dicen que fue una orden de los Estados Unidos que entrara al país. ¿Cree usted que el presidente tomó la decisión correcta? No sin antes señalarte, ¿verdad? Fíjate todavía la pasión que despierta el doctor Peña Gómez. Yo no sé si tú viste el reconocimiento que le hizo el doctor Leonel Fernández a Peña Gómez, sí, precisamente en la juramentación mía, ¿verdad? Que ya claro, para eso recuerdo, sí, hace un año, sí, que él le dijo al público, pero me dijo a mí, para aclarar algo que había pasado en una conversación anterior hace mucho tiempo. Él dijo que él realmente sentía no solamente admiración, sino envidia de la buena con el doctor Peña Gómez, y que él seguía dos personajes cuando era un adolescente. Estoy hablando de los años antes del 73. Claro. Uno era Juan Marchal y el otro era el doctor José Francisco. Y la última vez que se vieron fue en la inauguración del metro, del puente de la Máximo Gómez. Yo estuve ahí. Sí, sí. Bueno, Peña Gómez y Leonel, que Leonel era presidente a la sazón. Hay que poner esto en el contexto histórico, porque recuerda que antes del 73, ambos, el presidente Fernández como un neófito, como un hierofante, era precisamente el PRD. Claro. Todo salió del PRD y la división se produjo en el 73. Todo ha salido del PRD, fue la madre de todos los partidos. Claro, claro. Mire, no, lo que tú me decías. le repito de la pregunta. No tiene que repetirlo. Ok. Porque yo capté muy bien. Simplemente Sí, yo hicimos sé. una disgregación conveniente. Una acotación. Del doctor, Del doctor. Peña Gómez. Mira, yo pienso que por una costumbre de un procedimiento militar, nosotros decimos que el análisis de la situación en la vida militar es un proceso continuo. No solamente para la planificación, sino para el proceso de la toma de decisiones. Y entonces hay que ver mucho los indicios de lo que está pasando en Haití. Pero yo no me voy a remitir al pasado, estoy hablando de la actualidad. Y entonces tú vas a encontrar los indicios de ahora. Yo no creo que la situación haitiana
haya variado. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que ese estado de barbarie, ese estado de tragedia para el pueblo haitiano, ese estado de violencia permanente, con tintes delincuenciales en algunos casos, ha sido la constante de la historia haitiana. Quizás el único elemento importante es que antes nosotros decíamos que Haití era un estado fallido, yo decía que era un estado fuñido, pero ya no. Haití no es un estado fallido ni fuñido, en Haití no hay estado. Inclusive sus autoridades actuales, todas son ilegítimas, de acuerdo, no a la Constitución dominicana, de acuerdo a la Constitución haitiana, donde se han cumplido todos los plazos, etcétera, y entonces no han resuelto el problema. Y entonces hay que llevarse de los indicios, no de lo que tú especulas, ni yo especula, ni el fruto de los análisis enjundiosos que pueden hacer los académicos, no. El problema es simple. Mira, primero, hace unos días la prensa reseñó que había una visita de oficiales norteamericanos en la frontera, y tú te preguntas... Eso no fue por tuito. No, eso no fue fortuito, eso fue para mí, hablando en esos crossovers que se hacen con la vida militar. Bueno, eso fue un reconocimiento. Un reconocimiento. Como hacen los pilotos en los helicópteros. No, y como hace también la tropa. Exacto. Como tú sabes de eso. Ante la inminencia, yo te dije que la situación... Claro. Hay mucha gente que dice, no, Haití está al borde de una guerra civil. No, Haití ha estado en una guerra civil desde hace años. Desde hace años. ¿Verdad? Ahora se ha agudizado más. Se ha agudizado por lo que te voy a decir. Barbecue. Por lo que te voy a decir. Las bandas se ha agudizado. Se han fortalecido. El problema ya no es que Haití es un estado fallido o fuñido. Es que en Haití no hay estado. Y como no hay estado, no existen lo que se llaman los amortiguadores del Estado. El Estado ha perdido todos sus atributos. Y no hay presidente tampoco. Te digo, por eso le ha perdido todo, pero también no tiene control de la población y sus recursos, no tiene el control de la regionalidad de Haití, no tiene el control del monopolio legal de la violencia legalmente aceptada, valga la redundancia. Entonces, algo va a pasar en Haití. Pero algo va a pasar, no. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en Haití. Y en eso hay que llevarse de los indicios. Oye, repito. Primero, esa presencia es un reconocimiento. Ojalá no sea para una intervención militar. Pero tiene un apoyo de eso. No. Internacional. Pero ¿cómo? No solamente apoyo internacional. Ahora mismo, las potencias que influyen en Haití, se habla del sistema internacional. No. Son 3 potencias, ¿verdad? Los Estados Unidos, liderada por los Estados Unidos, Canadá y Francia. Exacto. ¿Verdad? Bueno, recuérdense que es un marco geopolítico que hay que estudiar también, porque en Haití no es solamente Haití y esas potencias, ahí está también la injerencia de potencias como China, como Rusia y hasta Irán. Entonces, en ese marco geoestratégico, los reflejos internos. Entonces yo te dije ya un indicio. ¿Tú sabes cuál es el otro indicio? La llegada del señor Guy Philippe, que estaba cumpliendo pena en los Estados Unidos, le fue reducida su pena y apareció en Haití. Hablaba por obra y gracia, no del Espíritu Santo. Hablaba por teléfono a los programas de televisión y a todos los programas de radio. Precisamente, esa es una pieza, eso es una pieza colocada ahí. Exacto, para ser presidente de Haití. No, fíjate, no, es porque sí. esa no es la jugada, Hay que ver también la historia. ¿Para qué? Ahora? No, ¿para qué? ¿Para qué? Para llevarlo al gobierno de Haití, sustituir al señor primer ministro. Sí. Pero déjame decirte un detalle interesante, con matices más interesantes aún. Yo te estoy hablando de los indicios, ¿verdad? La aparición de este señor, la beligerancia que toma, importante, su discurso. Hay gente que no ha oído el discurso de Guy Philippe, que hay que tomarlo por las siguientes rutas. Primer indicio del discurso, él está contra las bandas. Él está contra las bandas, inclusive por una banda que es la del señor Barbecue, ¿verdad? Esa banda que Barbecue fue compañero de él en la policía. ¿Que ha cogido auge? ¿Verdad? Bueno, ¿Y Guy Philippe está callado? No. ¿Y por qué Guy Philippe está callado? No, porque yo te voy a decir. Porque Guy Philippe es un instrumento de potencia superior. Y seguimos con los indicios, ¿verdad? Ya yo te dije 2 de los indicios. Hay más indicios, ¿verdad?
Entonces, fíjate, ¿a ti no te parece extraño? Digo yo, a mí me parece muy extraño que en medio de esa barbarie que se está viviendo y que está sufriendo el pueblo haitiano, el señor de un momento a otro decida, en medio de eso, irse a hacer un viaje A Kenia. a Kenia. Primero va a aliados en el Caribe, estuvo en Guyana, pero se va allá. Al Caricón. Pero tú sabes una cosa, tú sabes un detalle. Eso es un modo de operandum, porque como ha pasado otras veces en Latinoamérica, fundamentalmente, esos casos que tú sales, un presidente en crisis sale, esos presidentes no retornan. Eso pasó o intentó pasarse con Cipriano Castro, se pasó en Venezuela con Juan Vicente Gómez, bueno, pero también pasó aquí. Hay que recordar que el presidente Horacio Vázquez, con una afección renal, tuvo que irse a operar a los Estados Unidos, creo que a Boston, no recuerdo bien. Bueno, y hubo problemas para entrar, entró, ¿verdad? Pero ya marcado con el signo de la deposición, como pasó después de la revolución del 23 de febrero de 1930. Entonces, fíjate, eso es una jugada recurrente. Y lo que tú dices, y es tu pregunta directa, naturalmente, es una especulación a raíz de mis análisis, pero a raíz de la realidad de la media, de los medios. Pero bueno, el señor no puede entrar en Haití porque el aeropuerto es tomado. Los aviones comerciales, uno de ellos fue avaliado, Sí. ¿verdad? Las líneas aéreas no quieren llegar a Haití por falta de seguridad. Cierre del espacio aéreo dominicano entre Haití y República Dominicana. No, entonces espérate, ahí no es que está el juego. Ahí no es que está el juego. Fíjate que entonces el señor supuestamente pide permiso, los Estados Unidos piden permiso para que entre aquí, ¿verdad? Que entre aquí a Santo Domingo. A buscar más problemas. No. Pero yo pienso que la injerencia sí la hay. Sí la hay. Y la hay. ¿Cuál es? Que el gobierno dominicano, en una especie de acuerdo sellado por el mutismo. ¿Qué pasa? Que lo niega el acuerdo. Que le niegue el acuerdo al señor primer ministro. ¿Y dónde se va? Puerto Rico. A Puerto Rico. Cerca. Que es un estado libre asociado, no cerca, ¿no? Ahora, eso tiene cocorícamo, como decía el Chavo del Ocho. ¿Hizo lo correcto Luis Abinader? Es que eso responde a una política internacional. Y por te digo, los indicios, el reconocimiento, la llegada y la beligerancia de Filipe, que tiene matices interesantes. Yo te dije que hay que leer el discurso. Sí, lo que dice, pero según, en contra de las bandas, en contra de los poderosos, de la burguesía haitiana. Según el secretario de Estado. Oye, un detalle muy importante. King, ¿sabes cuál es? Sí. Que su discurso no es antidominicano. No es el discurso de Claudio Joseph, es un discurso, entre comillas, pro-dominicano, claro, que responde precisamente también a los efluvios del imperio, ¿verdad? Del imperio romano de Occidente, que son los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece una especulación mía, ¿verdad? Que eso es la negación, eso no está bueno ni malo, eso es simplemente, y contrasta con el discurso del presidente Abinader, es simplemente, a ti te gusta el béisbol, ya hablamos antes de entrar al cámara, ¿verdad? Bueno, una combinación de pitcher y catcher, ¿verdad? Entonces, no lo dejes entrar por ahí, ¿verdad? O no vemos con simpatía. Eso, lo mismo pasó con Hechos, que es otro indicio, en la confusión que hubo en la Cancillería Dominicana. Se le habla de que si van a participar en la famosa Fuerza de Paz, los dominicanos, en la intervención. Sí. Dice, el primero dice medio que sí. Y después dice que no. Y eso pasó también. ¿Sabes quién hizo eso? El doctor Balaguer. Cuando la intervención norteamericana se invitó, los campamentos no, allá. señor, después de eso, después de eso, ¿qué pasó? Que se le propuso al doctor Balaguer que participara en la fuerza que se llamaba MOG,
¿verdad?, de intervención. Y el doctor Balaguer inmediatamente dijo que no, claro, porque había que tomar en cuenta que había una carga de resentimiento histórico. Bueno, entonces, yo pienso que hay que ver lo que está pasando en Haití. Lo que es obvio, que hay una especie de condena del régimen del señor primer ministro. Hay una especie de condena porque simplemente, aunque él jugaba abiertamente para los poderes extranjeros, en este caso, entonces ya, como no ha dado pie con bola para usar un código futbolístico, entonces ya lo sacan de juego. Para entrar... El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, le exigió a que renunciara. Y él, Ariel Henry, dijo que a quien quiere de presidente es a Guy Philippe. Pero claro. Entonces yo quiero que usted... ¿Y por qué? Porque es el que le conviene al poder extranjero, a los intereses, que fue el que lo llevaron ahí, Quintín, fue el que lo llevaron ahí. El día 7 de febrero pasado debió de renunciar porque el día de pero hay otro, sí, pero hay otro problema. Eso lo vamos... pero óigame, general, sí. Eso lo vamos a usted me lo va a contestar después de la pausa. Pero déjame preparar el espacio antes para de pasar. Sí. Claro. Sí, cómo no. Yo lo que te quería decir es que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, que siendo él el ungido, que ha actuado con una beligerancia increíble, inclusive en los problemas fronterizos, porque los que rigen la frontera y juegan para el señor primer ministro, han jugado para el señor primer ministro, obvio, después de la crisis del canal, son los Masú, los famosos Masú, ¿verdad? O los 400 Masú, no sé cómo se llama bien, porque precisamente son los que dependen directamente. Entonces yo te pregunto a ti, otro indicio, ¿tú crees que si el presidente, el primer ministro, deseara entrar por la frontera, teniendo el control, esas bandas que están contrapuestas precisamente contra las bandas del movimiento de Guy Philippe, ¿tú crees que no hubiese entrado? Claro, no hubiese entrado. Ahora bien, fíjate otro detalle, que no se le puede llamar golpe de Estado a eso, porque... No, un abandono. No se le puede llamar golpe de Estado. Lo que usted acaba de decir. No existe legitimidad. No. Y por lo tanto no existe estado de excepción. En Haití. Vamos a ver entonces quién tomará la rienda de el vecino pueblo de haitiano. Eso me lo va a contar a usted después de la pausa. Señores, estamos hablando con relación a los problemas haitianos con nuestro querido hermano general, teniente general Soto Jiménez. Vamos a una pausa, en breve volvemos en este su espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes como ustedes. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
señores, estamos aquí de nuevo en este espacio de Frente a la Verdad, el programa que ven las personas influyentes en estos domingos soleados, con mucha calor en la calle. Estamos conversando con el general, teniente general Soto Jiménez, quien es mi hermano, mi amigo, José Miguel Soto Jiménez. Ahorita hablábamos con relación, nos quedamos en stand-by, que qué va a pasar en Haití. Usted ha visto lo que pasó durante esta semana, el asalto a una cárcel donde hay... ¿Quién? ¿Otro indicio? Miles, exacto. Sacaron esos delincuentes. Claro. Para 3.600, que ahora se supone que son más. Y entre ellos, aunque se ha negado también, fíjate, eso no fue liberado. Eso fue un asalto contra esa penitenciaría. Pero también hay que tomar muy en cuenta que ahí hay gente vinculada con el asesinato. Lo dejaron a los colombianos tan tranquilos, claro. Pero lo pusieron de carne de cañón. Sí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Eso es parte de los indicios también. ¿Y por qué no lo soltaron a ellos todos? Pero precisamente. ¿Y tú quieres que te diga el otro indicio? Para que pueda componer lo que estamos hablando correctamente en el marco que yo deseo que se visualice de esa manera. Ven acá, King. Y a ti se te olvidó que en medio de esta crisis, entonces, de un momento a otro, se acusa formalmente a la viuda del presidente Moisés. Se acusa de estar involucrada. Se condena en los Estados Unidos un legislador que también está condenado y se sigue mencionando. ¿Y qué pasa? Quiere decir que yo pienso, conociendo el modus operandum, ¿verdad? Los procedimientos, vamos a llamarle así, el asunto, de que el presidente, otra especulación mía, esa es propiamente mía, de que no se quiera que el primer ministro esté en otro sitio que no sea en territorio haitiano, norteamericano, que no tenga otro sitio que no sea ahí, porque él puede ser, es una especulación también plausible, de ser acusado, comprometido de la muerte del presidente Moisés o de otros que lo mencionaron, o de otros delitos. Y apoyo de bandas también. Claro, no, espérate, eso está ya también ventilado. Se sabe que hay uno o varios de los 9 o 10 oligarcas, burgueses, dorados, haitianos, que han sido no solamente acusados, sino penalizados en esa cuestión. ¿Por quién? Por Estados Unidos y por Canadá. Han sido penalizados. ¿Sabes por qué? Porque ya se sabe que esos ricos son los que financian las bandas para controlar su territorialidad. Lo que no controla el Estado, entonces lo controlan esos ricos y lo que la hacen cumplir son las bandas. Usted se recuerda que una vez que usted estuvo por aquí hablamos de las armas, que esas armas son norteamericanas, las que usan, usted sabe muy bien de eso. No, pero no solamente son norteamericanas, son de fabricación norteamericana, son comercializadas en los Estados Unidos y entradas por la República Dominicana. No porque lo estoy diciendo yo, sino porque si tú recuerdas y consultamos los diarios en estos últimos 4 años, no puedo decir 3, 4 años, entonces tú vas a ver que se han encontrado alijos grandes de armas en el aeropuerto, en los puertos, algunas de ellas 3 o 4 en el ensanche Osama, otros muy cerca de la frontera y después de cruzar la frontera. Quiere decir que la vía es la República Dominicana. Y Jamaica también. Cosa que está por determinarse, sí, pero bueno, es que es un tinglado. Pero déjame decirte, tú has oído hablar de lo que son los caminos verdes. Sí. Los caminos verdes, que son los caminos por donde transita en Centroamérica, esos caminos verdes, sobre todo desde México hasta los Estados Unidos, cruzando el río Bravo. Que lo llevan los coyotes. Sí, que lo llevan los coyotes. Esos caminos verdes no solamente tienen un propósito de llevar la droga, también llevan ilegales, también llevan contrabando de armas
no solamente de México a Estados Unidos, sino de Estados Unidos Un trueque, a México. lo que se Sí, llamaba. esos son los caminos verdes. Igual que Se sabe también que esas vías que se usan en la frontera dominico-haitiana, se sabe también que esos caminos verdes, nosotros le llamamos medidas de aproximación, son las mismas del narcotráfico, de la plaga del narcotráfico, por donde transita el narcotráfico, las rutas terrestres del narcotráfico fronterizas son las mismas por donde transita el tráfico de armas, ¿verdad? Dinero. Y el tráfico de ilegales. Y Lo de mismo que dinero. pasa con las yolas que van a Puerto Rico, te llevan Pero claro. 2 o 3 kilos de droga, te traen de allá para acá el dinero y hacen Claro. el trueque. Entonces, yo lo que te digo, que el matiz más interesante del señor Guy Philippe, porque hay una cosa. ¿Va a ser presidente, Guy Philippe? No, yo no te digo presidente. O Yo primer creo ministro. que la misión, si tú sigues el procedimiento de lo que ha pasado antes, ¿qué va a pasar? Van a poner ahí a Guy Philippe, no sé si como primer ministro, ¿verdad? Para que convoque unas elecciones. Es ¿Ya usted lo dijo? Lo más rápido posible. Ya usted lo dijo. Sí. Ya usted lo dijo. Un El hombre hecho- experto en seguridad, que fue miembro, secretario de la Fuerza Armada a la sazón. Sí. Pero quiero hacer una pregunta. No, y el matiz más importante. Quiero hacerle una pregunta. No, déjame terminar la idea. Quiero hacerle una el pregunta. matiz más importante para que me haga tu pregunta es la actitud de Guy Philippe, ¿verdad? Frente a la República Dominicana. ¿Usted Muchos han conoció- dicho, ha llegado que es pro-dominicano. ¿Usted conoció a Guy Philippe? Sí, yo lo conocí. ¿Fue verdad lo que me dicen a mí, que el gobierno de Hipólito Mejía ayudó a Guy Philippe a tumbar? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque Guy Philippe, sí, en el trasero. Guy Philippe tenía no una banda como esta, sino tenía un grupo, creo que guerrillero. Pero algo había así. chalecos Trató de usar. dominicanos Trató de usar. en la época aquella vez. No, en ese caso no. Óyeme un detalle que te voy a decir. Hasta prueba encontrada. Yo te voy a decir mi experiencia. Lo que pasó allá El cuando- presidente Mejía siempre fue muy Respetuoso. no, respetuoso no. Estuvo siempre muy comprometido con la soberanía nacional y la seguridad, y en ese tema también. Porque a la gente se le ha olvidado la cantidad de demostraciones y claro. maniobras. No, eso no es verdad. Mira, Guy Philippe, yo sí recuerdo, como ahora, que fue, después de estar aquí en la República Dominicana, Vivía en los Minas. pasó de nuevo a Haití. ¿Quién lo llevó? Los Estados Unidos, la primera vez. Y de ahí entonces, el señor Guy Philippe, ¿verdad? Se le acusa, ya yo no era secretario ni Hipólito era el presidente, se le acusa de haber organizado el atentado. Se le acusa. De Leonel Fernández. Contra Leonel Fernández. Sí, claro. Entonces, pero yo lo que estoy diciendo es que no son especulaciones. Ahora, yo no confío mucho en eso, porque eso podría crear ciertas simpatías a Guy Philippe. Exacto. Yo no confío mucho, porque los haitianos tienen una característica cultural histórica. Los haitianos no cumplen sus acuerdos, no cumplen su compromiso. Y tradicionalmente no han sido así. Son traicioneros. No, yo no diría traicionero, sino que no cumple con su... Hacen los acuerdos para no cumplir. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero sí es un hecho que en su discursiva, el señor, y yo creo que hay una gran influencia norteamericana también, está orientado a no traer de forma temprana problemas con la República Dominicana, y más en una época tan sensible para el gobierno dominicano, porque su presidente es reeleccionista, se quiere reelegir, ¿verdad? No quiere involucrar la política con el tema haitiano. No, que eso puede, cualquier desaguisado puede traer serias perturbaciones Y le puede afectar. le puede afectar. Entonces, él se está manejando, fíjate cómo ha bajado. ¿Lo está haciendo bien? No, fíjate cómo ha bajado el discurso del presidente, era rabiosamente, aparentemente muy nacionalista. El 27 de febrero, Yo digo que con fines electoreros. El 27 de Con febrero. fines electoreros. El 27 de febrero él trató ese tema haitiano con paño tibio. No, espérate. No solamente omitió cosas importantes, porque te voy a decir algo también, que hay que decirlo. Te metiste tú, no me metí yo, y yo me meto gustoso. Yo analicé el discurso del presidente De arriba la abajo. República, de arriba abajo. 42, 44 páginas, no sé cuánto. 2 horas y pico. 2 horas y pico. Pero yo te voy a decir algo, para que lo tomes en cuenta. Yo analicé
concienzudamente, no porque me mandaron a analizarlo, sino Usted mismo, No, usted tiene derecho, porque acá usted no. Y fíjate, yo coincido con los análisis que ha hecho la oposición. Ese fue un discurso preñado de fábulas, preñada de mitos, ¿verdad? Y de inexactitudes. Yo no encontré una sola afirmación del presidente, inclusive entre sus logros de obras, que no puedan contrarrestarse de una manera evidente de que eran fábulas. Naturalmente, ¿fábulas con qué? Con fines electoreros. Ahora, eso es nuevo en el presidente, no. Si tú estudias las 4 rendiciones de cuentas, siempre está ceñida a lo que yo llamo las hipérboles. El presidente tiene una inclinación a las hipérboles, ¿verdad? Bueno, acaba de hacer una. Pero fíjate que coincidencia. no, con una cosa tan sencilla. El presidente, que es la hipérbole, el presidente dice, el primer gobierno que censura y les da reglamentación a los motoristas, ¿verdad? Eso no es verdad. Porque yo recuerdo, y tú también, tienes que aceptarlo, si tú eres quinquín todavía, que el primero que reglamentó eso fue la AMET en la época del presidente Fernández. Tú no te, claro, la dirección de Jalles y después del general Candelier, exacto, que le pusieron los chalecos, se puso como una obsesión el asunto de los cacos. A ti se te olvida. Almanza le Entonces, ¿tú crees que es la primera vez que se hace eso? Esa es la hipérbole. Exacto. Esa es la hipérbole. Precisamente. Entonces, general, hablando del presidente de la República, ¿cree lo correcto de que se suspenda las relaciones por aire, por mar y tierra? ¿Ya lo hizo? Pero ante la situación crítica. No, porque ya lo hizo. Tenemos una situación crítica. Ya lo hizo. Pero está bien. Con el tema, con el tema del canal. Pero con ahora, el tema del canal. Sí. La respuesta de esa pregunta yo te la voy a decir. Pero está bien. Con el no está bien. No está bien. Pero no, está mal. Digo, con el tema del canal. Que estoy de se acuerdo con tomaron usted. esas medidas. Pero está bien. Y otras más drásticas. Pero lo que le quiero y se decir, movilizó la Fuerza Armada. ¿Cuál fue el resultado? Una pregunta simple, Kikín. Se paró el canal. Perder mucho dinero. No, se paró el canal. Mucho dinero. Se detuvo el canal. Perder mucho dinero. Se detuvo el canal. No, el canal sigue su agitado curso. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Que esas medidas que son mandatorias, siempre y cuando sean transitorias, entonces habría que ver los resultados. Inclusive porque una cosa piensa el burro y otra el que va montado. Lo que lo apareja. Inclusive cuando Guy Philippe vino a Haití, fue allá a tirar un discurso y lo aplaudieron al canal. Lo que yo quiero decirle es que eso... ¿Y tú sabes que él entró también? Sí. Guy Philippe. Y provocó la presencia de Guy Philippe al cierre de la empresa esta de Zona Franca. De los García. Claro. Sí. Pero hay algo importante también. Guy Philippe no usó términos negativos contra la República Dominicana. Pero, ¿qué yo te he dicho? Que tiene un discurso pro-dominicano. Sí. Y que yo creo influencia de los Estados Unidos, una especie, también especulación mía. No te metas con esa gente que nosotros estamos logrando, ¿verdad? Que haya una mediatización y en el peor de los casos, que lo digo yo, un doble discurso. ¿Y el otro bandido no ha salido mal acá a dar la cara? No, en la ausencia, qué bueno, y eso demuestra tu capacidad de análisis. Claro. Yo quiero que te diga una cosa, ¿dónde está Claudio Sepp? Que Claudio Sepp sí es enemigo de la República Dominicana, ese sí. Enemigo jurado. Y que está confabulado con la muerte del presidente Jovenel Moïse. Y ese es el contraste. La llegada de Guy Philippe y el silencio de Claudio Sepp. Sepulcral. Se ha esfumado. Pero entonces hemos visto ahora la efervescencia de barbecue ante la eminente tranquilidad de Guy Philippe. Siempre un viejo compañero. Entonces, de Guy Philippe. Un viejo compañero y amigo de Guy Philippe. Ahora tiene el control. Ahora, tú tienes que tener una cosa como corolario a todo lo que estamos hablando. No despejes del escenario la posibilidad. Si la situación haitiana, ¿verdad?, se sigue resquebrajando en cuanto bueno, Barbecue acaba de amenazar con que denuncia una guerra o va a haber, no, ¿qué guerra civil? Un genocidio. Sí. Fue la palabra que pero yo lo que te digo es que no descartes que si los planes no salen como hasta ahora en el desarrollo. Pero Ariel Henry no va a entrar. No, pero que no, pero que no es Henry.
es en la disputa, en la trifulca, en el enfrentamiento, en las muertes. Él dice, si no renuncia a Ariel Henry. No, pero eso es un término de barbecue. Yo lo que te digo a ti, que no descartes que los Estados Unidos, entonces, tenga que hacer, como ha hecho en otras ocasiones, Una intervención. Una intervención Para poner a Guinfili. en términos medios, porque te voy a decir algo. Hay una noticia que la gente le ha dado de lado ante la situación gravísima de Haití. ¿Verdad? Ahora, que yo te dije que ha sido siempre con esos mismos matices, aunque con otros muy diferentes. Mira, resulta que hubo una reunión ayer o antes de ayer a puerta cerrada en Naciones Unidas para tratar el tema haitiano. Eso es peligroso. Y a ti no te llamó la atención también, antes del comunicado que tú dices del secretario de Estado, también un comunicado que le daba un plazo de urgencia a que los ciudadanos norteamericanos abandonaran Haití. Rápidamente. Sí. ¿Y entonces? Anthony Blinken. Sí. Entonces, yo quiero hacerle dos preguntas puntuales. Sí. Primero, Todas tus preguntas han sido puntuales. Sí, ¿qué va a pasar con Ariel Henry? Y la segunda es, ¿va a tomar la decisión el presidente de la República de paralizar el mercado binacional entre Haití y ante la situación? Eso ya vuelvo y te repito, ya se hizo. Pero no ya digo, se hizo. No, yo digo, en este momento Ya se crítico. hizo. Sí, bueno, yo creo, como siempre. Porque se perdió mucho Ya dinero. te dije, ya yo te dije como siempre, no fue que se perdió mucho dinero, se perdió mucho dinero. El gran problema ahora es que, como siempre, las Fuerzas Armadas Dominicanas, que no trazan la política, han tomado la determinación de no de sellar la frontera, que es una palabra, un estereotipo, sino de reforzar la frontera. Ahora mismo entiendo que el señor ministro de Defensa, el general Carlos Díaz Morfa, está en la frontera. Lo está haciendo bien los militares. Bueno, los militares están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora bien, fíjate lo que pasa, Quique. Óyeme, las Fuerzas Armadas, hay que tener claro eso, porque nosotros seguimos todavía envueltos en la mitología del autoritarismo. Yo digo que los caballos berrendos de los caudillos siguen galopando en el inconsciente colectivo. Las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Entonces mira lo que pasa en este jueguito, como ha pasado siempre y sigue pasando ahora. Cuando las Fuerzas Armadas aciertan, que son fundamentalmente obedientes y en ningún caso pueden deliberar, cuando aciertan, entonces la virtud es del comandante en jefe, del presidente de la República. Qué bueno, no de las Fuerzas Armadas. Pero ahora también lo que pasa, que todo apunta que cuando las cosas salen mal, como han salido con las relaciones dominico-haitianas, entonces la culpa es de las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, se les reconozca o no, van a seguir cumpliendo con su deber, que es la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la territorialidad y sobre todo que hay una amenaza que se viene articulando hace tiempo. Es más, yo puedo decir que yo como oficial, no como ministro, sino como oficial superior, como jefe de operaciones, como director de la escuela, he participado en casi todos los planes que se han elaborado con respecto al tema dominica-haitiana. Y siempre, desde hace casi 30 años, siempre se habla del peligro de una gran avalancha hacia la República Dominicana. Exacto. En la medida que eso no sucederá. Espérate. Lo inesperado, siempre ocurre. Yo lo que quiero decirte es que todos los planos que han hecho las Fuerzas Armadas, todos tienen como hipótesis de conflicto, para no decir de hipótesis de guerra, el tema de la avalancha, que no se ha producido nunca. Eso no quiere decir que no se produzca, porque es lógico. Un pueblo sometido a esa barbarie, a ese desorden, a esa hambruna, tiene que buscar alguna salida. Salida, que es responsabilidad. ¿Usted cree que es responsabilidad de la comunidad internacional? ¿Esos organismos internacionales están provocando esa avalancha? No, yo no diría que están buscando esa avalancha. Ellos, ¿por qué lo han hecho ya? No, ahora una avalancha tú no. estás haciendo, pero claro que sí. ¿No, cuándo? ¿Cuándo? Y ese desorden migratorio que hay aquí, pero ahora de millones de inmigrantes,
¿verdad? Pero está bien. Bajo la tolerancia del gobierno dominicano. Pero no como avalancha. Pero es que la avalancha existe. No, general. La avalancha existe en términos migratorios. General. La avalancha existe en la concesión de visas ilegales cuando supuestamente están prohibiendo de cientos de miles de haitianos aquí, de que con fines turísticos y con fines estudiantiles y con fines laborales. Que han pasado muchos delincuentes que están aquí tapados. Pero ven acá. Una medida, bueno, para el presidente de la República, le preguntaron la prensa, ustedes le preguntaron, presidente, ¿y qué hacen esos militares norteamericanos en la frontera? Yo no tenía conocimiento. ¿Tú crees que el presidente no tenía conocimiento? Por favor. ¿Y cuándo lo dijo eso? Pero en una rueda de esas de los lunes, de que si o qué cosa. Eso, tú deberías saber eso mejor que yo. ¿Me suspendieron a mí? ¿Me suspendieron? Bueno, no sabía. Claro. No sabía que te habían suspendido. Bueno. Me suspendieron la entrada al palacio. Tú debes gratificarte, ¿verdad? Debes gratificarte para no pertenecer, unirte a ese sainete, que es también una articulación política. Supuestamente él dijo en una ocasión que ahí no se hablaba de política. Que no se hablaba de política. Ahí se ha hablado mucho de política. Yo le hice una pregunta al presidente de la República con relación al problema de Kenia. Sí. Usted sabe que Kenia es uno de los países que más muerte ha tenido de ébola, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tuve una entrevista aquí con Edwin Paguizón, sí, quien era yo lo conozco. cónsul he oído hablar de él. Exacto, lo conozco. Sí. Y él me dijo a mí que había ciertos sectores de la vida nacional haitiana que temían que hubiera un brote de ébola en Haití y en América Latina, como lo que pasó con el cólera, no, y con la fiebre porcina. Con la fiebre porcina y todo. Sí. Entonces, el presidente me contestó y me dijo que no tenía conocimiento de eso y que realmente ahí están las imágenes, donde él me contestó. Y él me dijo a mí que era un problema de las Naciones Unidas y que no era un problema de él. Pero los ciertos sectores de la vida nacional haitiana temen esa Es lo que te digo, ese es el doble discurso que yo te digo. Entonces, ¿tú lo dijiste todo? Tú lo dijiste todo ahorita, hace un momentico, ¿verdad? Y tú no eres de los que hacen aquello y no sienten. ¿Tú sabes lo que tú dijiste? Ante ese tipo de amenazas sanitarias. Dios no coja confesado. Así mismo, porque usted sabe que los kenianos, los nepalíes, fueron los que trajeron el cólera, violando niñas. Inclusive hay ciertos sectores en Haití que le llaman, tienen como, ¿cómo se llama esto? De niñas que fueron violadas por los nepalíes y por aquella intervención de los brasileiros y los chilenos. Y hubo un comandante que se suicidó. Sí, claro. Que venían aquí a la Plaza de la Salud, esos helicópteros Black Hawk y llevaban aquí. Porque y todo se eso. Convirtió la República Dominicana en un lugar de licencia y de descanso para las tropas de las fuerzas interventoras en Haití. Eso es verdad. Entonces, iban a Puerto Plata, iban a Barahona. Y venían a beber aquí. Y a descansar, a disipar los estados de tensión que tenían aquí. Sí, aquí. Y hubieron muchas violaciones de niñas, según me dice el cónsul. O sea que es algo aberrante. General, siguiendo en ese tema, ¿qué usted cree que hará el presidente de la República ante esta situación de inestabilidad de los haitianos allá en ese vecino pueblo, donde nosotros estamos atemorizados? ¿Y qué sugerencia usted, como experto en materia militar, usted le da al presidente? No, yo creo que todo esto que hemos hablado hay que montarlo en el fracaso de la política internacional, dominico-haitiana. El fracaso, la política fallida de las relaciones dominico-haitianas, ¿verdad? Y yo te podría enumerar por lo menos 10 razones, ¿verdad? Y en este caso, entonces, decir, ¿verdad?, que lo que debo decir, que no puedo irme de aquí sin decir. Buscando soluciones. Yo creo que la solución es un cambio de voluntad política que regenere el Estado dominicano y que por lo tanto, pueda cimentar una política funcional que debe estar basada en los intereses nacionales,
los intereses de los dominicanos, ¿verdad? Porque tú puedes sentir mucha conmiseración por el pueblo haitiano y por los haitianos, ¿verdad? Pero tú como dominicano y yo debes sentir esa conmiseración en grado extremo por los dominicanos. ¿Qué usted cree que va a pasar en los próximos días en el... No, en lo que va a pasar está planteado. Yo te dije que pueden surgir cosas desagradables, que pueden provocar una intervención, ¿verdad? Una intervención. ¿Y qué va a pasar? Yo no creo que esa intervención pueda partir en términos reales. Respecto a la soberanía nacional, que se use el territorio, eso no va a pasar. No. Bueno, el presidente ha dicho en muchísimas cónclaves internacionales que el tema haitiano no puede resolverse en virtud de la República Dominicana, que se está resolviendo con esa migración ilegal desproporcionada en los hospitales, en las escuelas, en la economía informal y en todo. Y en la delincuencia también. ¿Y qué va a pasar con Ariel Henry? Bueno, de su punto de vista. Eso hay que preguntarse. ¿Sabe quién? A Anthony Blinken. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. General, para mí ha sido un gran placer. Hemos hecho un gran programa para la ciudadanía. Bueno, y me siento orgulloso de que usted esté aquí realmente, porque usted ha sabido dar a la diana al pueblo dominicano y con sus expresiones y su conocimiento y su experiencia ha llenado de expectativa al pueblo dominicano en ese sentido. Usted sabe que están abiertas las puertas de este programa y esto es suyo. Despídase de ese pueblo. Bueno, decirlo de siempre, ¿verdad? La República Dominicana, ante todo, y hay que votar en las próximas elecciones por la fuerza del pueblo, de la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo para vencer, para triunfar. Señores, hemos llegado al final de este espacio de Frente a la Verdad. No sin antes decirle que el próximo domingo estaremos con ustedes dando las mismas informaciones. Buenas tardes, hasta el próximo domingo.